Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestros lunes de arte. Gracias por conectarse con nosotros y hacer parte de la programación de Campestre Virtual. Como cada 8 días tenemos un tema de interés para todos ustedes. Hoy hablaremos del segundo tema en nuestro nuevo ciclo de conferencias, el postimpresionismo. Y esto estará, por supuesto, a cargo de Juan Carlos Londoño, nuestro invitado de estos ciclos de conferencia. Él es historiador del arte y hoy hablaremos de este tema, del yugo de la represión, de la representación hacia nuevas exploraciones. Juan Carlos, como siempre es un honor estar contigo, con todas las personas que se conectan, la misma dinámica, estaremos con todo el tema de la conferencia y al final resolveremos las dudas, inquietudes que tengan ustedes. Así que vamos a dar inicio nuevamente, como siempre, agradecerles por estar aquí con nosotros, también agradecerle a la Junta Directiva, a su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando R. Rojas y a todas las personas que hacen parte y hacen posible que estemos siempre conectados a través de Campestre Virtual. Juan, buenas tardes y adelante. Lorena, muchísimas gracias como siempre, y a todos los asistentes el día de hoy, bienvenidos. En la conferencia anterior habíamos visto el impresionismo como ese movimiento que da inicio a ese gran giro que se empieza a dar con las vanguardias que van a ser representativas de la primera parte del siglo XX. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con otro de esos movimientos llamado postimpresionismo. Entonces, nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar acá, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un lunes festivo. Entonces, gracias por sacar un tiempito para entretenernos con la cultura y con el arte. Entonces, a partir de este momento voy a apagar la cámara y voy a dar inicio a la exposición. Bueno, muy bien. Eh, Como les había dicho en la conferencia anterior, el término impresionismo es un término peyorativo por parte de la crítica de su época. Estamos hablando de una crítica que pertenecía obviamente al sector oficial del arte, un sector oficial que de una u otra manera tenía la herencia de las concepciones del arte que se venían dando desde el siglo XV. Concepciones que ya sabemos que estaban al margen, digamos, inmersas, perdón, en la noción de belleza, de perfección, de equilibrio, de armonía, y que de una u otra manera pues es también como el retomar de lo que se daba en la antigüedad, en el mundo griego y en el mundo romano como heredero de ese mundo griego iniciador. También recuerden lo que les había dicho sobre los griegos en la antigüedad, cómo de una u otra manera la filosofía había incidido a que ese arte griego de una u otra manera se preocupara por otros fenómenos que fueran más de la naturaleza humana, de lo terrenal, y no como se veía en otras culturas de la antigüedad, donde se trataba, digamos, la relación de lo divino con los dirigentes o la élite que imperaba en cada una de esas culturas o en cada una de esas civilizaciones. Con el término postimpresionismo sucede algo distinto, y es que no es un término peyorativo, sino más bien es una clasificación histórica que se le da en décadas posteriores, y básicamente se utiliza para hablar de una superación del impresionismo, ¿no? O algo que viene después del impresionismo. Entonces es una clasificación que se da al interior de la historia del arte para diferenciar este movimiento de aquel movimiento iniciador denominado impresionismo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que a diferencia de otros momentos históricos, aquí las clasificaciones son periféricas. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Y es que en el Renacimiento, una persona que hacía pintura era reconocido como pintor renacentista o escultor renacentista, o si estaba en el marco del manierismo, pues era pintor manierista o pintor o escultor manierista, y así sucesivamente a través de todos los periodos que se dieron hasta que surgen las vanguardias, ¿no? Entonces recuerden ustedes que también había mencionado en la conferencia anterior que aquí se rompe también con una lectura secuencial y lineal que se tenía anteriormente. Entonces es una explosión, las vanguardias son una explosión que no es lineal, sino que empieza a aparecer en diferentes lugares de Europa, se nutren entre sí, pero al mismo tiempo se niegan. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que son pequeños grupos de artistas que se reúnen
a hablar sobre arte en espacios no convencionales, como habíamos mencionado también en la conferencia anterior, en la sección de preguntas y comentarios, donde pues evidentemente estos grupos de artistas no solamente rompían con la concepción de pintar en el estudio, sino de hablar del arte dentro de los espacios académicos. Y otra cosa importante que también es de mencionar es que ellos empiezan a escribir sobre arte, entonces empiezan a aparecer los manifiestos artísticos, que son de orden periférico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no están avalados por el sector oficial. Ellos, además de ser artistas, también son, por decirlo así, escritores sobre arte. Y cada agrupación de artistas va a tener un manifiesto, o sea, un escrito sobre lo que ellos están haciendo. Entonces, ese también es un elemento diferenciador de momentos históricos anteriores donde el artista no escribía sobre arte. Para eso estaban algunos tratados de pintura o de escultura hechos por otros que no eran artistas. Entonces aquí el artista viene a tomar un protagonismo que no tenía anteriormente desde el siglo XV y que obviamente estaba completamente ausente antes del siglo XV hasta la más remota antigüedad. Recuerden ustedes en el ciclo de conferencias anterior cómo nos dimos cuenta que el artista era prácticamente un artesano. A diferencia de Grecia, donde en algunos casos había un reconocimiento de autoría, pero aún así el que se llevaba todo el mérito era el encargante o la persona que encargaba la pieza, la obra o la pintura o el mural. Aquí se rompe también con ese fenómeno, con ese rol de artesano, donde el mérito se lo llevaba el otro y lo que hace el artista es empezar a hacer arte sin pensar que ese arte estaba encargado por un otro, ¿no? Como veíamos, por ejemplo, a partir del siglo XV hasta el, la mitad del siglo XIX, donde los grandes burgueses, los grandes comerciantes que tenían muchísimo dinero, pues en últimas eran los que encargaban ya sea las pinturas, ya sean las esculturas, los frescos o los murales. Entonces, ese es otro aspecto importante también de estos movimientos de vanguardia, y es que el artista se vuelve completamente autónomo, pero al lograr la autonomía, empieza entonces a explorar nuevas formas de hacer arte, donde adquiere una gran responsabilidad intelectual porque él es proponente de una nueva visualidad, de un nuevo tipo de imagen, cosa que, como ya acabo de mencionar, no sucedió antes. Entonces es un momento muy importante porque es una ruptura frente a los cánones del arte, frente al sector oficial y la forma de entender al arte y al artista. Muy bien, continúo con la siguiente diapositiva entonces. Ahora, como les decía, es un término aplicado para definir una serie de estilos pictóricos. Aquí hay una diferencia también importante con relación al impresionismo. Y es que no es tan homogéneo como pudimos ver en el caso de los artistas impresionistas. Hay diferencias entre los protagonistas que vamos a ver más adelante que integraron este movimiento, eran relativamente pocos, y no todos eran parecidos entre sí. Entonces, lo que sí comparten con los impresionistas, por supuesto, es el hecho de que surgen del epicentro en ese momento que vendría a ser Francia, ¿no? Como les hablaba a ustedes en los antecedentes de la conferencia anterior, obviamente la Revolución Francesa dio lugar a que todas estas rupturas se dieran después desde el arte. Ahora, una de las características importantes del postimpresionismo con relación al impresionismo es que ellos rompían o estaban en oposición al naturalismo. Y aquí sí entra lo que no entraba en el impresionismo, que es la objetividad, ¿cierto? En el impresionismo ya les había dicho que la objetividad era una de sus premisas. No había una búsqueda subjetiva o emocional por parte del artista. En el caso de los postimpresionistas sí entra la subjetividad a ser, digamos, como un factor o un elemento supremamente importante. Entonces, obviamente estamos hablando de una subjetividad que no se tenía anteriormente, ¿no? Entonces, en la historia del arte, como decía, el artista no podía imprimirle a sus creaciones una versión personal de su mirada del mundo y muchísimo menos una emocionalidad. La emocionalidad la tenía la pieza. Si ustedes ven, por ejemplo, una escultura del periodo helenístico griego, se van a dar cuenta que es altamente emocional, pero la emocionalidad la tiene es la pieza, el personaje.
pero no deviene de la emocionalidad propia del artista o del creador. Entonces, eso también es un logro que se viene a dar tan solo en la entrada de lo que vendría a ser el siglo XX. La mayoría de la gente piensa que el artista antes de este momento tenía la posibilidad de imprimirle su cosmovisión, su forma de ver el mundo, pero era algo que no era necesario porque de una u otra manera la pieza, cuando hablo de pieza me refiero a la pintura o la escultura, ¿cierto? O al fresco o cualquier medio de expresión artístico tenía que cumplir una función política y social que no requería, ¿cierto? O era, digamos, innecesario e incluso evitable que se diera, digamos, ese componente emocional por parte del artista. Ahora, estos pintores, ¿cierto? Que ustedes están viendo, o que, perdón, que vamos a ver más adelante, como les decía, superan el impresionismo y le dan una preocupación a nuevas formas de expresión. Es entonces en el postimpresionismo donde empiezan a aparecer nuevas búsquedas. El impresionismo, y esta es una situación polémica y también la había mencionado en la conferencia anterior, se toma como cierre de una etapa para dar inicio a la siguiente. Entonces, algunos autores piensan que realmente los primeros vanguardistas vienen a ser o los postimpresionistas o los cubistas, incluso para otros autores. Sin embargo, el impresionismo se toma como punto de arranque por tener una visualidad completamente inusual a lo que se veía en momentos históricos anteriores. Entonces, sí es válido tomarlo como un punto de arranque. Sí tenemos en cuenta que la subjetividad como premisa de las vanguardias no se da en el impresionismo, como había comentado anteriormente. Muy bien. Entonces vamos a empezar con uno de estos protagonistas llamado Georges Pierre Seurat. Georges Pierre Seurat. ¿Cierto? Él, creo que alguno de los asistentes en la conferencia anterior, si mal no recuerdo, mencionaba a este artista con el puntillismo, ¿cierto? Sin embargo, aquí es donde entra la autonomía o el protagonismo del artista. Lo voy a explicar un poco mejor. El puntillismo es la técnica, pero el divisionismo es la teoría o el planteamiento. En el caso de Pierre Seurat, era un planteamiento científico, muy parecido al que tenían los impresionistas. Recuerden ustedes que los impresionistas estaban basando en los avances científicos de la óptica de su momento, con la aparición del dispositivo maquínico fotográfico. Entonces, en este caso, Pierre Seurat lo que hace es pensarse ese fenómeno óptico desde el acto pictórico. Entonces empieza a generar planteamientos que de una u otra manera habían iniciado con los impresionistas, pero que él lo lleva a un nivel un poco más científico, ¿no? Entonces la técnica es el puntillismo, mientras que el divisionismo la teoría que la genera. Muy bien. A su vez estudia también diferentes tratados estéticos y científicos. Entonces, está mirando los tratados estéticos que les mencionaba yo a ustedes anteriormente con los avances, digamos, y las invenciones que se estaban empezando a dar a partir de la revolución industrial, y eso lo lleva a crear una pintura altamente racional, aunque su visualidad viene a generar una especie como de evocación por parte del espectador, ¿cierto? Y es lo que es importante tener en cuenta acá y nuevamente decirlo, y es que estos postimpresionistas eran disímiles entre sí, no había un elemento en común técnicamente hablando, más sí en lo que estaban era buscando nuevas formas de expresión y en la mayoría de los casos la subjetividad. Entonces, de esos integrantes, Georges Pierre Seurat, de una u otra manera, es el más cientificista de todos, de los 3 o 4 integrantes que son los más relevantes. Muy bien. Ahora, en el caso de Seurat, lo que hace es, de una u otra manera, mezclar los colores, ¿cierto? Para encontrar una relación entre vibración y luminosidad. Luminosidad. Entonces, es la aplicación sencilla de pocos puntos de color sobre el lienzo en blanco,
cierto, pequeños puntos que no se pueden tocar, no se pueden entremezclar, como se solía hacer antes de las vanguardias en la paleta. Entonces, si en el impresionismo los pigmentos de color se aplicaban en algunos casos, en la mayoría de los casos, incluso sobre el lienzo, directamente de manera rápida para poder capturar la luz del lugar y del momento, en este caso no hay una premura de tiempo. De hecho, es una pintura altamente lenta, como se pueden dar cuenta en esta serie de imágenes que traje del artista. Aquí ustedes están viendo a los bañistas de Asnières, que es una, además las obras de las pinturas de Georges Seurat son de gran formato. Entonces imagínense ustedes resolver esta imagen a partir de pequeñas aplicaciones de pigmento con el pincel, donde no se podían tocar unas con otras. Tal vez en esta pintura, lo que pasa es que es un artista maravilloso porque técnicamente logra confundir el ojo y hacernos pensar que sí hay una especie como de combinación cromática a partir de esos puntos de manera posterior. Pero aquí nos damos cuenta que no es así. Son pequeños puntos que se van uniendo o separando de los otros de tal manera que dan la sensación de luminosidad y o de saturación. Entonces no hay líneas, ¿cierto?, que se apliquen de manera continua con el pincel, sino es la repetición, es una repetición casi que obsesiva por parte del artista para crear las formas y las figuras. Entonces, el follaje de los árboles, la apariencia del lago, del el pasto y de cada uno de los personajes ahí representados, pues obviamente necesitan de una factura no tan inmediata, de hecho todo lo opuesto, completamente lenta a lo que hacían los impresionistas. Ahora, vean ustedes acá en la ficha técnica debajo de la imagen, donde vemos el tamaño, estamos hablando de 205.7 por 305.8 centímetros, eso quiere decir una pintura de 2 metros por 3 metros. Entonces, obviamente, un soporte o una superficie de estas dimensiones era innecesaria en el caso del impresionismo porque la dimensión limitaba la inmediatez. Pero en el caso de este artista postimpresionista, lo que sí nos da como certeza es que es una pintura científica, lenta y además, para aumentar esa lentitud en el tiempo, de gran formato. Entonces, casi que estaba trabajando una escala 1:1 el artista. Pero vuelvo y repito, la obra de Georges Seurat es una obra que está hecha a partir de puntos. Ahora, otro dato interesante del artista es que no solamente utilizaba grandes formatos, sino que incluía imágenes hechas anteriormente. Aquí se pueden dar cuenta como la pintura anterior está incluida en la pintura donde están las modelos. Entonces está llevando dos formas de entender el acto artístico y es al aire libre inicialmente y llevarla al estudio. Eso no lo hacía un impresionista, era imposible de hacerse porque rompía con, perdón, rompía con lo que ellos estaban, valga la redundancia, rompiendo en ese momento, que era no hacer pinturas de estudio. Aquí los postimpresionistas no tienen ningún problema en combinar las dos opciones. Entonces aquí estamos viendo algo muy interesante además, porque nos remite a la obra de Las Meninas de Velázquez, donde aparece una especie de fractal. ¿Qué quiero decir con eso? Y es que dentro de la imagen hay otra imagen y otra imagen. ¿Vale? Entonces, en la imagen inicial estamos viendo un acto de creación de una imagen al aire libre con unos personajes completamente estáticos, que no es así en la vida real, y se lleva a un universo del estudio donde la estaticidad por parte de las modelos o de los modelos es mucho más viable. Entonces, aquí yo creo que es donde uno puede darse cuenta que los artistas empiezan a pensarse lo que es el arte. La pintura como un dispositivo de reflexión artística y no como un género dentro de la historia del arte que estaba remitida a los criterios del sector oficial o a los caprichos de la clase burguesa o de la clase religiosa
de su momento. Aquí, bueno, esta es una imagen. Quiero aclarar una cosa y es que esta pequeña mancha que ustedes ven aquí es una falla, no de la pintura, o sea, en la pintura no está esa marca, es una falla, digamos, de la imagen que estaba subida en internet. Entonces, vean ustedes acá, en el caso de Seurat, cómo al hacer pequeños puntos de color, no los combina, no los combina, sino que al acercarse, por ejemplo, mucho el rojo al amarillo, el ojo humano en su cerebro empieza a generar el naranja o el anaranjado que llamamos. Y eso pasa, obviamente, con las otras posibles combinaciones. Si nosotros cogemos un punto rojo de color pigmento y lo separamos de otro de su mismo color, pues ya no va a ser un rojo vibrante o un rojo luminoso, sino que va a ser un rojo más pálido y más, digamos, sin tanta saturación, sin tanta vibración, que es algo que también es importante, como lo había mencionado en la diapositiva biográfica del artista. Muy bien. Bueno, y pasamos a otro de esos integrantes que es Paul Cézanne. Paul Cézanne es considerado por muchos historiadores del arte como el primer moderno, como el primer moderno. Algunos hablaban del primer moderno. Bueno, la definición del primer moderno es el que rompe las estructuras del sector oficial del siglo XV, ¿no? Pero yo podría atreverme a decir que hay unos precedentes que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es Francisco de Goya, ¿cierto? Y otro, que lo he mencionado ya por segunda vez en esta conferencia, que es Diego Velázquez con las Meninas. Son adelantados a su momento. Sin embargo, digamos que esa es una pelea que algunos autores, a partir de la investigación, van a ir solucionando. Sin embargo, es válida cualquiera de las opciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de Paul Cézanne? Él toma una decisión y él se da cuenta que de una u otra manera todas las formas posibles que él llama módulos fundamentales devienen de la esfera, del cono y del cilindro. Esto es algo que obviamente nos lleva hacia la geometría o hacia la matemática, pero de una forma muy distinta a lo que hacían los pintores antes del cierre del siglo XIX hasta el siglo XV. Y es que ellos utilizaban esas formas en el dibujo como una estructura para poder generar figuras. En cambio, este artista, como Cézanne, lo dejaba evidente, o sea, quedaba brotando en el cuadro. Y recuerden lo que les estoy diciendo a los asistentes, sobre todo a aquellos asistentes que les guste pintar, ¿cierto? Hay una formación artística que es excesivamente convencional, donde se le está buscando a la persona, ¿cierto? Es que represente un lugar o una imagen o un sentimiento, pero que no haya una exploración interna, ¿cierto? Donde se pueda combinar, digamos, lo técnico o lo científico con lo emocional o con lo subjetivo, que eso es el aporte que hicieron estos artistas a las nuevas generaciones. Entonces uno puede ver un paisaje muy bello, pero en últimas ahí no hay una investigación sobre lo que es el paisaje o lo que es pintar un paisaje, ¿cierto? Y lo que es pintar incluso hoy en día en una era donde las imágenes digitales están digamos, arrasando a las imágenes análogas a las que estábamos acostumbradas antes de la década de los 90, cuando surge el ordenador o el computador. Entonces, las preguntas que nosotros nos tendríamos que hacer serían otras. Sin embargo, las que se hacían esos artistas eran propias de su momento y tenían que ver con la ruptura, ¿cierto?, de los fundamentos o de los argumentos anteriores a su generación. Entonces, una afirmación para lo que estoy diciendo es la que está aquí en el tercer párrafo, donde dice: para Cézanne el cuadro es válido por sí mismo, no como referencia a una historia o un tema, sino que se trata de una superficie con entidad propia. Un poco lo que veíamos en la conferencia anterior cuando hablábamos de una pintura de dos dimensiones, ¿cierto? La tercera dimensión es el ficcionamiento o la representación de esa realidad. Entonces, cuando una persona hace una pintura heredando, digamos, estas premisas de este artista llamado Cézanne, uno se está preguntando es cómo rompe la estructura, cómo rompe esa representación y está creando una imagen que tiene vida propia, no una pintura como representación de un paisaje, de una realidad, porque eso,
que el que lo quiera negar, que lo niegue, pero no funciona, es que eso fue lo que irrumpió la fotografía. La fotografía nos daba la inmediatez y la veracidad del momento, y entonces la pintura ya se convierte en un medio de expresión donde nos está poniendo a pensar que lo que estamos pintando. Entonces el recurso utilizado por Cézanne es muy interesante porque partía de las figuras fundamentales que acabo de mencionar, donde no estaba buscando la perfección de la representación, sino de una u otra manera es explorar las variaciones, las formas y los colores de una posible tercera dimensión, pero que no fuera imitativa sobre todo eso. Muy bien. Entonces vean ustedes acá. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero yo reconozco las formas de las frutas y de los objetos que están ahí, pero de una u otra manera casi que desaparecen esas formas o ese reconocimiento de la realidad. Ahora, hay que tener en cuenta también una cosa, y es que el bodegón, antes de las vanguardias, tenía una razón de ser que era exclusivamente política, social y económica. Las familias que mandaban a hacer bodegones era una representación de su poderío económico dentro de una sociedad. Yo, bueno, utilizaba este ejemplo con algunos de mis estudiantes, donde les decía que el equivalente a un bodegón contemporáneo es la nevera de la casa. Vean ustedes, y puede ser un ejemplo demasiado prosaico, pero completamente válido para que nos pensemos lo que se hacía en el pasado con relación a lo que vemos en el presente y pasamos por alto. O sea, es tan ridículo para algunas personas hacer un bodegón que representara el poderío económico como utilizar una nevera a partir, digamos, de una instalación o de un registro fotográfico para entender el estatus social o económico de una familia. Pero es muy claro, un estudiante universitario, cuando se va de su ciudad a estudiar a otra ciudad, se va a un apartaestudio, la nevera es un chiste muy malo el que voy a hacer, es como la nevera en Cali, solo luz y agua. Es un chiste malo, ya lo había dicho, pero en últimas, a diferencia de la nevera de la casa de sus papás, que está rebosante de frutas, de vegetales, de alimentos, ahí se da uno cuenta de la economía, digamos, de esa ubicación particular. Entonces el bodegón, obviamente, es un género que nace, digamos, desde la antigüedad, que se refuerza a partir del Renacimiento, pero tenía una función política y económica. Es en las primeras vanguardias donde el bodegón se convierte, perdón, en una forma de exploración digamos, del nuevo arte, donde una pera es una posibilidad de investigar las formas, digamos, esféricas, donde un jarrón es la posibilidad de investigar las formas cilíndricas, donde una mesa simplemente es una forma geométrica en el espacio. Tanto así que vean ustedes cómo en el fondo la forma botellas empieza a suspenderse. Entonces aquí no hay belleza. Ahora, lo que sí hay es una altísima expresividad que nos remite a nosotros como espectadores a encontrarle su belleza. Pero muchas veces esa belleza es algo que es más parte de nuestra emocionalidad que de la búsqueda del artista. Nosotros tendemos a apropiarnos de lo que hace el artista e imprimirle nuestra propia forma de ver las imágenes y de sentir el mundo. Y esa es la combinación válida. Sin embargo, a nivel filológico o de historia del arte, uno debe respetar las búsquedas que tenía el artista, y ahí es donde uno como artista realmente aprende, porque si no, uno lo que está haciendo es suponer que lo que esta imagen nos está diciendo es esto, cuando finalmente la búsqueda del artista podría ser inclusamente distinta y nos puede crear equívocos, en los procesos de investigación y de creación artística. Una persona que sabe de historia del arte o que se hace preguntas que vienen de la historia del arte, de las vanguardias, sobre todo en este caso, es una persona que el día de mañana va a hacer un bodegón y sabe por qué lo está haciendo, o va a hacer un paisaje, o va a hacer una representación de animales o de fauna, y de una u otra manera no está tratando de representar belleza, sino que la belleza sale de la exploración, la investigación técnica con los valores expresivos que vayan surgiendo en el momento. Entonces ya no es una imagen que representa la realidad como esa ventana de mundo que heredamos del siglo XV, sino que la pintura se vuelve una exploración sensible y a veces técnica sobre el mundo y cómo las imágenes artísticas de una u otra manera nos sirven para saberlo, ¿no? ¿Saber qué? Saber mundo. Muy bien. Entonces vean ustedes acá, en las grandes bañistas, cómo de una u otra manera los cuerpos, ¿cierto? La figura, los desnudos, las figuras desnudos, se convierten en pretextos y empiezan a geometrizarse. Entonces, para un pintor del siglo XV ver
digamos que una representación de esta sería un abrupto estético, algo o inacabado, o más que inacabado, supremamente mal hecho, porque no hay una belleza, no hay un canon, digamos, anatómico en los desnudos que estamos viendo ahí, sino que hay una cosa como brusca, completamente torpe, que de una u otra manera pues no les permitiría a ellos entenderlo como algo bello, o ni siquiera como algo bien hecho, como acabo de decir, sino una mala pintura. Entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo también a partir de eso último que acabo de decir es cómo no estaban buscando representar algo, sino explorando un algo que estaba sobre todas las cosas, que era la realidad visible. Entonces vuelvo y repito, en este punto, donde los artistas, a partir de los postimpresionistas, de una u otra manera son autónomos protagonistas y empiezan a preguntarse el arte. No es un arte en función de la sociedad, sino un arte en función del arte, obviamente todavía atrapado a una visualidad inherente y correspondiente pues a lo que es la realidad que percibimos a través de los sentidos, sobre todo el visual. Muy bien. Entonces vean ustedes acá un paisaje cualquiera, ¿cierto? Ya empieza a dar en la posibilidad de capturar sobre el soporte pictórico desplazamientos, ¿cierto? Tensiones, fuerzas, vibraciones que convierten a una montaña y a un paisaje en un pretexto y no en el fin último, que era, vuelvo y repito, una de las características del arte que se daba, pues, sobre todo en el siglo XV, ¿no? Esa noción de representación. Entonces, aquí empieza a pasar algo también dicho de una manera distinta. Ya no es representar algo o alguien, es utilizar ese algo o alguien como una forma de exploración para hacer una pintura o un arte que se presente de manera autónoma, de manera reflexiva y de manera expresiva. Esto es algo que puede parecer una tontería, pero es fundamental, sobre todo para aquellas personas que no están interesadas solamente en la historia del arte por la historia del arte, sino en una historia del arte para hacer arte. Y no necesariamente para insertarse en un espacio académico, sino para de manera individual poder hacer una serie de exploraciones personales que dinamicen, ¿cierto?, las imágenes que se han venido haciendo. Por eso digo, estas últimas palabras son para aquellas personas, no los conozco a todos personalmente, por lo tanto puedo decir que si hay algunos que les gusta pintar, pues todo esto que estoy diciendo los confronta a ustedes frente a ese lienzo en blanco y les permite a ustedes tener la tranquilidad de equivocarse. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, en esta imagen donde la mancha, ¿cierto?, está presente, y no como algo feo, sino como el resultado de lo explorativo, de lo pictórico en un soporte que estaba habituado hacia una imagen hecha de manera perfecta. Muy bien. Vamos con otro de sus integrantes, muy conocido, por cierto, que se llama Paul Gauguin, Henry Paul Gauguin, Eugene Henry Paul Gauguin. Experimental también, como estos otros artistas, y van a crear, como les decía yo a ustedes anteriormente, un movimiento joven de artistas que ya salen de los centros urbanos, salen de un París y se van a lugares como Pont-Aven, que es un pueblito cualquiera, una villa francesa, donde pueden y tienen la posibilidad de no recibir esa formación académica, sino de darse el permiso de poder explorar, ¿cierto?, nuevas preguntas donde ese algo o ese alguien, o sea, ese paisaje o ese grupo de modelos o de personas que están ahí, pueden ser los campesinos, puede ser un niño, puede ser un transeúnte cualquiera. Ahora, en el caso de Paul Gauguin, sí hay que entender, así como Seurat crea el divisionismo, que es la teoría, y el puntillismo, que es la técnica, en el caso de Paul Gauguin va a crear dos conceptos fundamentales que son uno el sintetismo y otro el simbolismo. En la síntesis es un poco imágenes que sean o que estén por fuera de la forma de hacer imágenes anatómicamente perfectas, imágenes sintéticas, imágenes sencillas. Y por otro lado, el simbolismo. Un nuevo simbolismo, digamos, que deviene de una u otra manera de esos lugares extraoccidentales o de esas culturas extraoccidentales.
El europeo había tenido la posibilidad de acceder a objetos o de viajar a lugares por fuera de Europa, pero con el exotismo propio de la clase burguesa o de la clase monárquica, donde lo veía como con un exotismo a distancia, ¿no? Paul Gauguin es uno de esos primeros europeos que sale de Europa y va a estas otras culturas distantes, en este caso, en el caso de Paul Gauguin, ¿cierto? Tahití, donde encuentra esa nueva inspiración visual a partir del imaginario o de las cosmovisiones de estos pueblos antiguos, considerados primitivos de manera peyorativa por el europeo, al pensar que por carecer de filosofía, pues era algo precario. Sin embargo, para Paul Gauguin, lo primitivo era lo primigenio, lo sencillo, lo sintético. Y obviamente, pues esto le da la posibilidad de llegar a combinaciones muy interesantes. Combinaciones como la que nosotros estamos viendo acá. Esta es una pieza bellísima que se llama El Cristo Amarillo, donde estamos viendo cómo representa un personaje icónico de la cultura occidental, ¿cierto? Pero de una manera completamente arbitraria o de una otra manera propia. Entonces estamos viendo, primero que todo, a un Cristo crucificado, acompañado por tres mujeres que no pertenecen a la época de la crucifixión, sino a tres mujeres prosaicas, cotidianas, sencillas, de a pie, que lo acompañan al lado de la cruz, y al fondo una especie como de personaje extraño que está, es como si estuviera, digamos, escapando de ese acontecimiento y fuese esperado por dos mujeres. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? La representación del tema se cambia. Ya no es la representación de una realidad, sino la exploración de ese fenómeno donde se le pueden imprimir acontecimientos completamente, digamos, distantes a los reales. Ahora, ya sabemos que la historia de Jesús es muy bonita, muy interesante, pero también muy polémica a partir de los últimos textos que se han encontrado, los famosos, los famosos textos apócrifos que se han encontrado últimamente. Entonces, eso ya es otra cosa. Lo que sí me interesa es que se den cuenta de que esta es una imagen casi que ingenua. Aquí hay una ingenuidad en el sentido de que no se está buscando representar ni un Cristo doliente o un Cristo iluminado o divinizado, sino un Cristo humano, ¿cierto? Al lado de tres mujeres humanas en un paisaje sencillo con unos colores que además no tienen nada que ver con la realidad. Y aquí es donde aparece ese nuevo simbolismo, que no es el simbolismo de la geometría sagrada de las catedrales góticas, que no es el simbolismo que deviene de la composición a partir de las figuras geométricas como base estructural de la pintura, sino es un simbolismo que lo que hace es romper las cadenas de ese simbolismo occidental que devenía o por un lado de la religión o por otro lado de la filosofía. Muy curioso que la filosofía haya sido tomada como una barrera, como un candado, como una frontera y no como una expansión. Entonces, obviamente, lo que hizo Paul Gauguin fue tener que, a partir de estas preguntas, salir a otras culturas como la tahitiana y encontrar que la no presencia de la filosofía occidental, la no presencia de la religiosidad occidental europea y encontrarse, digamos, con nuevas formas de entender el mundo. Entonces, si no hay esos dos aspectos de la religiosidad y de la filosofía occidental, sino una cosmovisión ancestral o primitiva, pues obviamente el mundo pues, se entiende y se ve de una manera distinta. Entonces, vean ustedes acá cómo se representa, ¿cierto? La pérdida de inocencia, donde una mujer está acostada completamente desnuda al lado de un lobo, que vendría a ser lo masculino, y la flor en la mano, que vendría a ser la desfloración o la pérdida de la virginidad, la pérdida de la inocencia. Es una representación muy sencilla, muy sintética, pero que de una u otra manera lo que está haciendo es compartir un poco o librarse un poco de ese simbolismo occidental para darle lugar a impregnarse de ese simbolismo no propio de su cultura. Ahora, Paul Gauguin, ustedes saben que renuncia a todo, se va de Europa y de una u otra manera muere en este lugar muy distante de su lugar original, ¿no? Entonces, de una u otra manera, tiene una fase occidental, que es la que estamos viendo nosotros acá, y se va acercando cada vez hacia unos imaginarios que no tienen nada que ver con Occidente. Entonces aquí estamos viendo a unas mujeres de esta cultura rindiéndole ofrendas a una deidad que está ubicado en el centro de la imagen y el baño, ¿cierto? Como una forma de purificación.
Recuerden ustedes que para algunas comunidades, digamos, ancestrales, el baño era tan válido como purificación, así como el agua bendita lo es para los occidentales, ¿no? El agua bendita sería como una limpieza espiritual. Para ellos bañarse en el río tendría más o menos esa misma connotación. Lo que pasa es que obviamente está inmersa en un imaginario politeísta que ya se había superado por creces y durante muchísimo tiempo en ese mundo occidental, ¿cierto? A partir de la Edad Media. Entonces vean ustedes que la aplicación de los colores es una combinación ligera, descansada, no perfecta. Sí, hay un tratamiento de la imagen, pero con una coloración y con una forma de utilizar el pigmento sin caer en lo que Gauguin pensaba como los vicios de la pintura occidental, y es la combinación perfecta de colores para poder dar cuenta de lo que es la piel. Entonces aquí hay una liberación, ¿cierto?, de ese academicismo de la época por parte de Gauguin, que es algo pues que de una u otra manera le permitió explorar y poder darnos a nosotros eh, ese acercamiento hacia esa cosa lejana, ¿cierto? A partir de esas generaciones de su momento hasta las nuestras. Nosotros estamos en este momento en una combinación, en un eclecticismo de técnicas, de expresividades, de subjetividades, de lo digital, de lo análogo, que pues es importante también como darse el permiso de revisarlo, porque eso es lo que llamamos contemporaneidad, y en este caso específico arte contemporáneo. Pero para poder entender lo que estamos haciendo como arte contemporáneo hay que entender lo que el arte moderno o el modernismo nos regaló para poder generar esas preguntas y esos cuestionamientos tan interesantes. Muy bien. Y aquí uno, pues que evidentemente es de los más conocidos, Vincent Van Gogh, ¿cierto? Un artista muy prolífico, o sea, él de una u otra manera eh, empieza a hacer arte de una manera tardía. Él muere a los 37 años, se dice que se suicidó, pero últimamente se han encontrado a partir de algunas investigaciones, y es que eso fue falso. Parece ser que fue un grupo de jóvenes que estaban jugando con un arma de fuego y se les disparó, estaban molestando al artista. Eh, bueno, Van Gogh era rechazado. Van Gogh, si los artistas de las vanguardias son los rechazados del sector oficial, Van Gogh fue el rechazado por el sector oficial, pero también incluso por los rechazados. Es un personaje bellísimo, tal vez uno de los artistas menos comprendidos en su momento, pero tal vez uno de los artistas más transparentes y más honestos en su forma de hacer arte. Era casi como un niño. Ahora, muchas de las personas, pues obviamente, moralizan su obra al hablar de que tenía un trastorno mental. Bueno, eso a mí me parece que es mirarlo de una manera que no es la más apropiada en términos de la técnica y en términos, digamos, de los planteamientos que él estaba proponiendo. Él era una persona que de una u otra manera eh, eh, era profundamente espiritual. De hecho, antes de ser artista, él buscó ser pastor protestante. O sea, había una búsqueda de lo espiritual que finalmente logra en sus pinturas. Ahora, lo prolífico es porque durante muy pocos años, ¿cierto? Y al morir tan joven, hizo eh, centenares de dibujos y de pinturas. Era compulsivo. Era su forma de encontrar su lugar en el mundo y de encontrar esa espiritualidad que de una u otra manera pues no encontraba en sus contemporáneos. Y él también de una u otra manera mira hacia otras culturas. En el caso de Van Gogh, mira hacia lo que son los grabados japoneses, algo muy parecido a lo que hablábamos con Marie Cassatt, que ella empieza a mirar esa filosofía zen y esas ilustraciones sencillas hechas en Japón. En el caso de Van Gogh, obviamente, pues le llamaba muchísimo la atención esos grabados por la misma razón, por la sencillez y la simplicidad de las formas. Entonces, es lo que entra es en una fascinación por el color y utilizarlo de una manera completamente inapropiada. Y cuando digo inapropiada es no en términos morales, sino inapropiada en términos de lo que ese color podría generar su, digamos, potenciar o perjudicar el resultado. Era, el trabajo de Van Gogh era tan fascinante que de una u otra manera utilizaba los colores de la manera más inapropiada, pero lo que sí generaba era el resultado óptimo. Y el resultado óptimo aquí tiene que ver es con lo expresivo y lo altamente subjetivo. Una de las obras de arte, uno de los artistas, perdón, más emocionales y más subjetivos que puede haber, si no el más,
fue Van Gogh. Van Gogh, obviamente, no solamente irrumpía esas nociones del uso de la técnica, sino que también a partir de la mirada nos permite a nosotros entender la psiquis o la psicología de los personajes. Y nada más fascinante para entender eso que la mirada, ¿no? Una mirada muy distinta a la que veíamos en esas pinturas renacentistas, donde veíamos vírgenes o santos mirándonos de una manera inmaculada, pero casi que distante. No, aquí lo que nosotros estamos viendo es una mirada humana, una mirada, digamos, con lo bello de lo imperfecto, del dolor o de la alegría. Entonces, la obra de Vincent Van Gogh es fascinante y tal vez una de las más importantes, vuelvo y repito, por su contacto con lo humano, con lo real, con lo desgarrador, pero también con la esperanza. Entonces, vean ustedes acá como un lugar que pues obviamente congrega a estas reuniones de artistas de las primeras vanguardias, se convierte en un lugar predilecto, un lugar fascinante, un lugar para representar y exagera la iluminación. Ustedes ven este amarillo naranja que obviamente está explotado, vean ustedes cómo en esa superficie, en esos adoquines, de una u otra manera, esa luz golpea y lo convierte en una especie como de alfombra lumínica, acompañado de esos edificios a la distancia, brumosos, penumbrosos, pero al fondo unas estrellas casi que matéricas, ¿cierto? Que de una u otra manera están cerca a uno, cerca al humano. Entonces, la obra de Vincent Van Gogh, para mí, y ahí sí tengo que ser sincero como historiador del arte, como artista que fui y como ser humano que seguiré siendo, una de las obras de arte más inspiradoras, sobre todo porque si ustedes revisan todas las imágenes de Vincent Van Gogh, incluyendo las tres que les voy a mostrar, son completamente honestas, transparentes, no buscan la belleza, no buscan la perfección, pero hay algo al terminar de hacerlas y poder verlas a través del tiempo, donde vemos casi que a un niño bailando o jugando con la pintura. Muy bien, entonces vean ustedes, ¿no? La danza. Aquí estamos viendo cómo logra darle materia tanto a una iglesia como un árbol, como una montaña, pero también a un viento, a una luna, con una luminosidad casi que perteneciente al sol y unas estrellas que giran. Alguna vez hay un texto donde su gran amigo, un homeópata, que era el que lo trataba, decía que él tenía una falencia bioquímica. Vincent Van Gogh en algunos casos cuando le daban las crisis, él se comía, exprimía del tubo el óleo y se lo comía. Parece ser que eso lo calmaba y entonces ahí es donde uno se da cuenta que realmente tenía un problema, era un problema, digamos, eh, bioquímico en su cerebro, pero no había locura, había un desbalance. Y hoy en día hay personas que lo tienen, lo que pasa es que obviamente pues están siendo tratados y no tienen por qué precisamente ser locos. Lo que sí nos regala Van Gogh es a partir de esa circunstancia bioquímica cerebral, la forma en que veía él las cosas, los lugares, las apariencias, las formas, ¿cierto? De una manera fascinante, fascinante. Entonces, vuelvo y repito, no es que hubiera locura, lo que había era una profunda sensibilidad, un corazón lleno de expresión y una mente brillante, compulsiva, obsesiva, que en el hacer artístico nos dejó obviamente un legado, pues que es innegable el aporte que dio a la humanidad. Y vean ustedes cómo logra rescatar, ¿cierto? Como les decía yo a ustedes, ¿no? De esa emocionalidad, de esa transparencia, de esa ingenuidad. Un cuarto de habitación que era completamente lúgubre y gris, horrible, depresiva, la convierte en una fiesta de colores, una cama que invita a uno a hacerse ahí. O sea, esa es una imagen que no nos está representando el lugar real, nos lo está es volviendo a presentar de una manera distinta, gracias a un acto pictórico de pensarse la pintura de una manera explorativa y no con la precisión o el realismo de siglos anteriores, desde el siglo XV. Muy bien. Y ya para terminar, entonces, tenemos aquí a Henry de Toulouse-Lautrec. Henry de Toulouse-Lautrec, como ustedes se van a dar cuenta en las imágenes, entra más en el universo de lo gráfico, ¿cierto? De lo que es la ilustración y la, digamos, posibilidad que le daba a él la serialización
de lo ilustrativo o de lo gráfico. Recuerden ustedes que la palabra ilustración es una palabra que surge en la Edad Media y era utilizada para los evangelarios, donde las imágenes ilustraban, o sea, iluminaban los textos. Entonces, aquí hay una variación también, y es que la ilustración a partir del siglo XX se autonomiza, se separa, se independiza y empieza a convertirse como en una especie de medio de expresión, tanto artística como de diseño incluso. Entonces, las imágenes de Henri de Toulouse-Lautrec, como ustedes se pueden dar cuenta, se respeta muchísimo el dibujo, un dibujo rápido, digamos, no, lo que pasa es que hay que entender la palabra mal hecho acá a partir de lo que acabo de decir, o sea, lo mal hecho es lo buen hecho, porque hay una inmediatez ahí en este caso que nos permite ver un personaje, una situación que en este caso obviamente es una mujer payaso, que a su vez también era, digamos, prostituta, se acostumbraba en algunos de estos lugares a que las mujeres se hipermaquillaran para que divirtieran a los clientes y los atrajeran rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una imagen que no está encerrada en sí misma, sino que se puede reproducir muchísimas veces. Entonces, la serialización, ¿cierto? La repetición va anulando la creación de una imagen como única y exclusiva. Y eso es lo que se llama democratización de la imagen y o democratización del arte. Y eso es un regalo de Henri de Toulouse-Lautrec. Por eso es que es tan respetado tanto por diseñadores gráficos como por artistas plásticos o artistas visuales, porque es el que permite romper esa exclusividad de acceso a la creación artística al poder hacer una repetición sin fin de esas imágenes. Repetición que antes tenía el grabado, por supuesto, pero el grabado, ustedes los que saben, cuando compran un grabado, en la parte de abajo o hay una prueba de artista o una imagen 9 de 10 o 7 de 10, lo que quiere decir que máximo se pueden hacer 10 repeticiones o reproducciones porque inmediatamente la placa se tiene que marcar, se tiene que rayar para no poder vender más. Aquí no, aquí incluso eso no existe. El artista abre la posibilidad de que esta imagen se reproduzca muchísimas veces y de una manera completamente libre. Entonces, son imágenes litográficas, ilustrativas, donde se pueden combinar los colores. O sea, este afiche que ustedes están viendo acá, en este caso tiene la pañoleta, perdón, sí, la pañoleta de color rojo, pero en otra puede aparecer color azul, la piel. Aquí vemos que tiene un tono, en otra puede aparecer de otro tono. Entonces, esta es una liberación maravillosa que para nosotros, pues como pertenecemos a las últimas generaciones y está tan ahí a la mano que no nos lo preguntamos, pues puede parecer una tontería, pero era una revolución. Estaban tratando de invadir las imágenes del arte para que su accesibilidad fuera en aumento y no solamente exclusiva de las personas que tuvieran la posibilidad de pagar esas obras únicas y exclusivas. Y vean ustedes acá lo que les decía, ¿no? La representación de esos lugares no habituales dentro del sector oficial, pero que fueron impulsadores de estas vanguardias iniciadoras. Muy bien. Y para terminar, quiero mirar la hora primero. Le prometo a Lorena no demorarme más de 8 minuticos en esta parte. Vean ustedes, ya como cierre les quería mostrar a ustedes a Tyree Callahan. Tyree Callahan es un artista estadounidense de Washington, que es un ejemplo de lo contemporáneo precisamente. Aquí lo que hace el artista es que él cambia, modifica, perdón, una máquina de escribir donde no va a utilizarla para utilizar fuentes tipográficas sobre un papel en blanco, sino que va a utilizarlas con toda esta gama cromática para escribir con colores, con puntos de color. Es una combinación un poco de lo que veíamos en Seurat con el puntillismo y un poco lo que hacían los impresionistas al plasmar imágenes mal impresas, mal hechas, ¿cierto? Como lo clasificó la crítica de su momento. Entonces, es como hacer pintura escribiendo. Entonces, la exposición y lo contemporáneo irrumpe, por eso es que es ecléctico, no, rompe las barreras de los medios de expresión y la técnica. Entonces, uno puede considerar obra de arte
Aquí dice favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Lorena, ¿me escuchas? Qué pena, disculpen un segundito. Sí, Juan, aquí te estoy escuchando. ¿Todo está bien? Es que me salió un mensaje extraño, pero ¿todo está bien? Estamos solo en el título, que de hecho aquí recibimos un mensaje, no estamos viendo el cuadro. O sea, ¿ustedes en este momento no están viendo la máquina de escribir a la que estoy haciendo No, alusión? no, estamos en Porque el título solamente. Título, voy a dejar de compartir, qué pena con ustedes, y voy a volver a compartir nuevamente, bueno. A ver, perdón, un segundito. Lorena, ¿ahí ves ya la máquina de escribir? Sí, Juan, ahí la estamos viendo. ¿Ahora sí la están viendo? ¿La estás viendo? Sí, vemos varias máquinas de escribir. Perfecto. Eso era lo que no estaban viendo antes, ¿cierto? No, eso era lo que no estábamos viendo. Bueno, entonces vean ustedes el ejemplo de este artista contemporáneo, donde está utilizando un artefacto no pictórico y muchísimo menos artístico, sino es una obra de ingeniería que tiene una función particular, ¿cierto? Que es escribir a partir de tipografía sobre un papel en blanco y lo convierte en una especie como de pincel mecánico que de una u otra manera nos permite ver lo que hacían, por ejemplo, George Seurat, pero no a partir de puntos, sino de esas brumas o de esas combinaciones rápidas como hacían los impresionistas. Entonces, este es un artista contemporáneo que de una u otra manera nos permite entender el eclecticismo de combinaciones posibles. Vean ustedes acá la cantidad de paisajes que el artista de una u otra manera logró plasmar, unos más un poco más realistas, sin perder la expresividad, y otros más emocionales, más expresivos, ¿cierto? Y aquí incluso esto que ustedes están viendo es algo que ya se puede considerar abstracción. Pero bueno, es un ejemplo de lo que puede hacerse en la actualidad a partir de la combinación del impresionismo y postimpresionismo, de un Seurat, ¿cierto? De lo científico, de lo racional y de lo expresivo o de lo emocional. Ahora, yo les voy a mostrar a ustedes cómo en lo contemporáneo también se irrumpe lo convencional, un legado de los artistas de estas primeras vanguardias. Vea, por favor, voy a un pedacito nomás. Entonces vean ustedes, incluso acá, estamos hablando ya no de pintura o de escultura o de ilustración o de dibujo, sino estamos hablando de música, cómo en ese eclecticismo contemporáneo un artefacto o un instrumento no musical puede acompañar lo que es la noción convencional y suprema de la música, como en este caso, pues todo lo que estamos viendo acá con el director, con los instrumentos convencionales. En la contemporaneidad, esa irrupción del hacer en el arte es de una u otra manera herencia de lo que nos dejaron los artistas de las primeras y segundas vanguardias. Nosotros en este momento estamos viendo es un ciclo de las primeras vanguardias. Y ya para despedir mi exposición, quiero mostrarles a ustedes este pequeño video, ¿cierto? De una película que me imagino que algunos de ustedes la vieron, que se llama Loving Vincent, ¿cierto? Amando a Vincent, donde lo que me interesa también es que vean ustedes cómo es un grupo de artistas jóvenes que empiezan a crear pinturas como cuadro por cuadro para combinarlo digitalmente y hablar de el artista y su obra. Entonces son 3 minuticos 49 segundos para que la veamos y escuchemos, por favor. Loving Vincent es el primer largometraje totalmente pintado. Cada fotograma de la película es un cuadro al óleo sobre un lienzo. Damos vida a las pinturas de Vincent van Gogh para contar su historia. Es una historia de misterio sobre las últimas semanas de vida de Vincent van Gogh, lo que se le pasaba por la cabeza y lo que le sucedió. Vincent van Gogh killed himself?
How does a man go from calm to suicidal in 6 weeks? Nos quedamos fascinados con el misterio que rodeaba a su muerte. Nos pareció que valía la pena explorarlo mediante un largometraje. Loving Vincent empezó como un corto. Yo estudié Bellas Artes y la pintura siempre ha sido mi pasión. Echaba de menos esa parte de mi vida, el arte. Hallé consuelo en sus cartas. Cuando dudaba de mis decisiones, las leía y me sentía inspirada por él. Por eso decidí combinar ambas cosas. Ya había empezado la producción, pero justo entonces conocí a Hugh. Nos enamoramos y empezamos a trabajar juntos en esto. Y se nos ocurrió transformarlo en algo más grande. Escribimos los guiones, hicimos los storyboards, hicimos animaciones por ordenador, lo planeamos todo con gráficos por ordenador. Después pasamos a la siguiente fase que no suele existir en animación. Trabajamos con actores. Lo hicimos de este modo porque Vincent, cuando pintaba a alguien, tenía delante a la persona. Tratamos de capturar ese mismo espíritu. Douglas Booth interpreta a Armand Rouland, el protagonista. Lo que más nos costó fue encontrar un actor que pudiera retratar la melancolía del personaje del Dr. Gasset. El rodaje tuvo lugar en Polonia, en Varsovia y en Londres. Pero el proceso de pintar la animación, que duró 2 años, se realizó en Polonia. Tuvimos que contratar pintores y enseñarles a animar. Recibimos 5.000 solicitudes de todo el mundo. Había pintores de 25 o 30 países. Primero hicimos cuadros sencillos, en los que se pudiera pintar un fotograma por hora. También hicimos la toma inicial de la película, cuando la cámara enfoca el cielo nocturno y desciende de las estrellas. Esa toma dura 30 segundos y nos costó 18 meses pintarla. Es como un cuadro que se mueve ante tus ojos en la gran pantalla. Hicimos eso 65.000 veces. Hay 65.000 cuadros que componen la película entera. Y luego la estrenamos en cines. Bueno, muy bien, entonces con eso cierro la conferencia del día de hoy. Lorena, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Lorena? Bueno, Lorena, no sé, creo que no me está escuchando. Si alguno de los asistentes me está escuchando, por favor, por el chat me puede escribir si me está escuchando. Ah, bueno, Liliana, muchísimas gracias. Aquí me estás diciendo que me escuchas. Sí, algo le pasó a Lorena, pero creo que ya regresó. Lorena, ¿me escuchas? Bueno, los demás sí me están escuchando. Lorena también. Lo que pasa es que no escucho su micrófono. Sí, ya para cerrar entonces, bueno, espero que les haya gustado el video de cómo se realizó la película sobre los últimos días de Van Gogh, hecho a partir de la forma en que él pintaba, y este otro artista que de una u otra manera con la máquina de escribir hace una fusión entre impresionismo y un poco del puntillismo del postimpresionista Seurat. Si hay alguna pregunta o comentario para cerrar el día de hoy, entonces por favor lo escucho o lo leo en el chat. Muchísimas gracias. Bueno, aquí hay un nuevo mensaje. Patricia, creo, muchísimas gracias. Para eso estoy, para hacer lo mejor posible para ustedes.
Están pidiendo de tecnología el acceso al micrófono. Algo pasó con el soporte técnico porque no estoy escuchando a Lorena ni a los de la parte técnica. Entonces, Lorena ya está hablando con los de tecnología para que puedan habilitar los micrófonos. Octavio, nuevamente, gracias a ti por estar presente. Vamos a ver si Lorena levantó la mano. Eh, entonces, no sé si Lorena me puede escuchar, parece que no. Todos los demás me están viendo y escuchando, eso es, digamos, bueno, eso está bien. Vuelvo y repito, como no nos han podido acceder el micrófono, si alguien tiene una pregunta o un comentario, lo puede hacer en el chat. Gracias. Mónica Ortiz, sí, evidentemente la película de Loving Vincent es un trabajo colectivo por parte de artistas jóvenes, muy, muy, muy interesante. Es una obra de arte, ¿no? La misma película, porque está, como decía el autor, 68.000 pinturas, cuadro por cuadro, para poder después animarlas. Es una obra de arte en sí misma maravillosa. Muy bien. Aquí Liliana me pregunta que siendo el formato de los cuadros tan grandes, ¿solo los hacía en lienzo o también hacían murales? Supongo que estás hablando del formato grande en el caso de la obra puntillista de George Seurat. No, eran hechos sobre el lienzo, ¿cierto? Ellos, también fue una ruptura que tuvieron. Ellos no hicieron frescos, ellos todo era sobre madera, eso sí, o sobre cartón incluso. Más adelante vamos a ver con los expresionistas, pero el mural es algo que no se utilizó, por lo menos en sus inicios en el grupo, en el equipo, digamos, en los movimientos de vanguardia. Hola Juan Carlos, me gustaría Hola preguntarte. Juan. Hola Lorena, hola Juan Carlos, me gustaría Hola preguntarte. Juan, que algo Hola. sucedió, entonces tuve que conectarme por el celular y como Ok. no teníamos activado el micrófono, pues bueno, ofrezco excusas ahí con el tema. Teníamos algunas preguntas, como acabo de iniciar por aquí, pues no las puedo ver. Vi que ya empezaste a responder. Sí, yo estoy mirando aquí en el cuadro del chat, en las preguntas, y las estuve resolviendo. No te preocupes porque igual lo importante es que si hay interrogantes yo los pueda resolver. Bienvenida Perfecto. nuevamente. De hecho, aquí me están haciendo una pregunta. Otra pregunta es, ¿en el puntillismo se pueden ver los puntos al mirar el cuadro con una lupa? Sí, pero no es necesario que se utilice lupa, Liliana. Para las personas que han tenido la posibilidad de ver obras puntillistas, el acercarse a unos 20, 30 centímetros de distancia ya se reconoce los puntos separados y no esa combinación, esa mezcla de pigmentos como se solía hacer antes del puntillismo. Muy bien. Eh, Creo que podríamos cerrar con otra pregunta si es que la hay. Y si no, pues entonces agradecerles a todos por su asistencia y nos estaríamos viendo en la siguiente ocasión. Veo que no hay preguntas adicionales. Muy bien. Lorena, entonces yo creo que ya nos podríamos despedir por hoy, ¿te parece? Sí, Juan Carlos, muchísimas gracias, muy interesante todo. Gracias por ese video que también nos compartiste. Como siempre, las personas con muy buenos comentarios acerca de las conferencias de arte, de tus propuestas, de todo lo que podemos ver cada lunes en este espacio tan importante para nosotros en Campestre Virtual. Les agradecemos enormemente estar conectados. Nuevamente vamos a seguir programando las conferencias para que sigamos con todos los temas. Por aquí veo que también nos están escribiendo cómo justificaron los pintores que en bueno, por aquí estaba la pregunta, no sé si alcanzamos a responder esta, Juan. Sí, sí, claro, ¿Cómo sin ningún justificaron los problema, pintores Liliana. que en este caso lo imperfecto era perfecto? Lo que pasa es que esa tiene una respuesta que no es cerrada, sino abierta, ¿no? Porque es que, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué es lo imperfecto? Para esas generaciones,
a esas generaciones se les imponía lo perfecto, era según las premisas de la academia o, digamos, de la filosofía imperante o de lo que la gente o la usanza o la moda decía que era lo bello. Entonces, de una u otra manera, lo bello como perfecto y lo feo como imperfecto. No es que sean obras feas, sino que están explorando otro tipo de perfecciones u otro tipo de bellezas. Aquí me preguntan también que qué tipo de pintura usaban. Ellos usaban el óleo, pero poco a poco van saliendo de esa técnica. En algunos casos se utilizaba, como en el caso de Marie Cassatt y en el caso de Edgar Degas, utilizaban el óleo pastel, que era como el residuo, pero más adelante van a empezar a utilizar otros materiales, pero el óleo va a permanecer durante un tiempito más. Aquí la misma composición de los que tenemos hoy en día, no, no, los de hoy en día son de producción industrial. Ellos combinaban el óleo a partir del polvo y le aplicaban los aglutinantes, como la trementina, ¿cierto? Pero al hacerlo, obviamente, soltaba esa sustancia oleosa que les permitía que el pigmento se fijara muchísimo mejor. Aquí dicen sobre el azul y naranja. Sí, el azul y el naranja son complementarios y de una u otra manera opuestos y los utilizaban ellos, pero de una manera, vuelvo y repito, más intuitiva. No es que fuera tan matemática como los pintores que venían desde el siglo XV. Había mucho más libertad. Liliana me dice que por favor le regale mi email para mandarme una información que me llegó de la Galería Nacional de Victoria en Australia. Entonces, claro, voy a escribir mi correo aquí para, para Liliana y para cualquiera que lo quiera tener, con muchísimo gusto, pues pueden mandar información y yo la recibo o les puedo mandar información por ahí también. Es un poco largo, como se pueden dar cuenta, es la repetición de la palabra arte, como si fuera un canto doble. Entonces, ahí lo mandé. Lorena, ¿lo ves? No, no lo vemos. Ah, espérate un momentico. Todos en la No sé reunión. si de pronto. Creo que se lo mandé a una sola persona. Solamente Ya. sí, le dice respuesta a la persona. Ok, perfecto. Ahora sí lo estamos viendo. Listo, entonces yo creo que eso es todo por hoy, ¿cierto? Así es, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, como lo decías en un inicio, hoy que es un lunes festivo. Gracias por hacer parte de este espacio de Campestre Virtual y nos encontramos nuevamente en una próxima conferencia. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias.